estándares y unidades, que es lo que va de la primera clase, ¿verdad? Ahora sí ya vamos a explicar todo como realmente es. Como ya les iba explicando al inicio, estaba explicándoles qué es una cantidad física y qué es una medición. Las cantidades físicas nos sirven obviamente para darle una unidad con la cual medir cosas o sea, fenómenos físicos, como pueden ser describir los metros, las distancias, las velocidades, todo eso, ¿verdad? Y las mediciones son patrones en los cuales nosotros usamos una forma en la cual medir, en la cual establecemos algo. Entonces aquí ya vamos a hablar de qué son estas magnitudes fundamentales, las suplementarias, ¿qué más? Las magnitudes y las magnitudes derivadas. Si se dan cuenta, las magnitudes fundamentales son las que no van a depender de las demás. Es decir, son las bases de todas las demás mediciones que nosotros vamos a tener. Como cuál es el caso, la longitud, que esto sirve para medir en distancia, ¿verdad? Si yo mido la distancia que hay de este punto a este punto, yo lo voy a medir en longitudes, ¿verdad? Esto es lo que nosotros conocemos como una longitud. Es la magnitud fundamental. Y yo, por ejemplo, podemos decir que de aquí a acá hay 5 metros. Esta no depende de nada, esta medición, ¿verdad? Solo mide de la longitud. La masa, si yo agarro una manzana, por ejemplo, si yo mido su masa, digamos que está un medio de kilogramo, 0,5, no depende de otra unidad para ser medida. Simplemente es la masa. Estoy midiendo cuál es la cantidad de masa que le corresponde. Los segundos, el paso del tiempo, también es una magnitud fundamental. El segundo no depende de nada más. El tiempo no depende. La intensidad de corriente, que son los amperios, otra es fundamental. Y así son todas estas unidades. Que estas sí son las que se tienen que aprender, digamos, porque son del sistema internacional. Las más importantes diría que para este curso de física son solo estas tres, porque son las que más se utilizarán, las que más van a ver. Y en química, pues van a ver el mol y los Kelvin. Ahora existen unas magnitudes suplementarias. Estas son adimensionales, pero sirven más que nada para medir ángulos. Es decir, para medir, si yo quiero medir este ángulo, yo no lo voy a medir solo como, digamos, 20 grados, sino lo puedo medir como pi radianes, que eso obviamente tiene su conversión respectiva, que ya mismo la vamos a ver. Y de aquí ahora sí van a nacer las magnitudes derivadas. ¿Cuáles van a ser las magnitudes derivadas? Pues van a surgir de cantidades físicas que tienen su significado y se combinan a través de las magnitudes fundamentales. Un ejemplo, ahorita lo voy a poner aquí, es toda esta tabla que tengo aquí a continuación. Esta es la tabla de las magnitudes fundamentales. Ten en cuenta que está la tabla de las magnitudes fundamentales y derivadas. Las derivadas, como se dan cuenta, son la combinación. Y esta sí es más o menos, si se dan cuenta, para este cel es importante más o menos que las tuvieran anotadas. ¿Verdad? En este caso, ¿qué tenemos? La velocidad es una derivada, ¿verdad? Porque surge la combinación de los metros con los segundos. La aceleración lo mismo. La fuerza es otra, que si se dan cuenta, aquí está. ¿Alguien se acuerda la ecuación de la fuerza? Por si acaso, en bachillerato. ¿Cuál era la ecuación que relacionaba la fuerza? Mucha por aceleración. ¿En qué se mide la fuerza? En newtons. Ajá, ¿y cuál era la ecuación de la fuerza? Masa por aceleración. ¿Cuál? ¿No se te escuchó bien? Masa por la aceleración. Ah, la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces, si la fuerza yo sé que es igual a la masa por la aceleración, ¿la masa en qué se mide? En kilogramos, ¿verdad? Y la aceleración ya me están diciendo aquí en la tablita que se mide en metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros, como ya les dije anteriormente, nosotros definimos como un N, que es un newton. ¿Se dan cuenta? Esta es la combinación de otras magnitudes, ¿verdad? Ahora los joules, por ejemplo, ¿se acuerdan?
El trabajo. ¿Lo vieron el trabajo? En trabajo, energía y potencia. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué ecuación se medía? Bueno, ¿en qué ecuación se utilizaba para medir el trabajo? O bueno, ¿qué ecuación se usaba para la energía cinética? También podría ser un ejemplo. Bueno, pues el trabajo, si no se acuerdan, es multiplicar la fuerza por la distancia entre el coseno del ángulo, de manera escalar, por ejemplo. Y bueno, el coseno es adimensional. Esto va a ser un número, entonces ahorita no lo va a importar con las unidades. La fuerza en que se mide, ya vimos que es en newton, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y la distancia en que se mide en metros, ¿verdad? De esta manera, ¿qué me daría? Kilogramos por metro cuadrado sobre ¿qué? Sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y esto, si se dan cuenta, es un joule. Esta también es una derivada de las magnitudes fundamentales. Y todas estas unidades que están viendo aquí, que son el newton, el metro sobre segundo al cuadrado, el joule, metro cuadrado, metro cúbico, vatio, newton por segundo, son las unidades derivadas de las fundamentales. Surgen de combinar las otras. Y ahora vamos a hablar de la notación científica y de los prefijos de 10. La notación científica, ¿de qué sirve y de qué nace? Pues nace de la necesidad de escribir números muy pequeños o cantidades muy grandes de una forma más pequeña, una forma más conveniente. ¿Y cómo se escriben estos números en notación científica? Pues se le escriben de la forma a.bc por 10 elevado a la n, donde a es un número que va desde el 1 hasta el 9. Y BC, pues puede ser una combinación de varios dígitos. Puede ser un solo número, pueden ser dos números. ¿Esto de qué va a depender? Pues va a depender de las cifras significativas y de los decimales con que un ejercicio nos pida. Esto realmente de cifras significativas y sus reglas y técnicas de redondeo lo vamos a ver más adelante. Ahorita más importante es saber cómo escribir un número en notación científica. Entonces, para esto, para escribir números en notación científica, les tengo dos ejemplos. Y más adelante, si se dan cuenta, acá también les tengo más, junto con las potencias de 10. Por ejemplo, me dicen que la masa de un gramo de sal, ¿a qué equivale? A 0.001 gramos, ¿verdad? Si yo esto lo quiero cambiar a notación científica, yo quiero expresarlo de una forma más pequeña, este punto decimal que está aquí lo tengo que trasladar de derecha a izquierda hasta encontrar, digamos, hasta encontrar el primer número entero, que en este caso, ¿cuál sería el 1, verdad? Y luego lo traslado al lado de este primer número entero cuando vamos de izquierda a derecha, es decir, que lo quiero trasladar justamente acá. Y ahora, ¿cuál es la cantidad de espacios que yo moví esa coma? Si se dan cuenta, la cantidad de espacios n simplemente es igual a 3, porque la moví 1, 2, 3 espacios, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que si yo la movía a 3 espacios, si se mueve de izquierda a derecha, como es este sentido, el símbolo va negativo. Entonces, ahora si yo quiero escribir esto, ¿cómo me quedaría? 1.0 por 10 elevado a la menos n, porque se mueve de izquierda a derecha. En este caso sería menos 3 gramos. ¿Verdad? Y ahora, ¿cuál es la otra cosa? Si se dan cuenta, esto lo podemos relacionar, como yo los decía en el CL, con los prefijos del sistema internacional. Porque si se dan cuenta, el prefijo, el 10 a la menos 3 es un prefijo, ¿verdad? ¿Cuál sería el prefijo 10 a la menos 3, muchachos? Si ven aquí esta tablita. ¿Cuál es el prefijo relacionado a 10 a la menos 3? Mili, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé que esto es mili, ¿yo cómo lo puedo volver a escribir? Ya no puede ser solo 1.0, ¿verdad? Sino yo ahora lo puedo escribir de manera más conveniente como un miligramo, ¿verdad? Porque yo ya sé que este m equivale a la potencia de 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, para esto nace la notación científica de los prefijos del sistema internacional. Porque para ustedes, ¿qué se les hace más conveniente?
¿Escribir el 0.001 gramos o escribir 1.0 por 10 a la menos 3? ¿Qué les conviene? ¿Escribir 1 miligramo o escribir todo ese número más o menos grande? ¿Qué les conviene escribir? ¿Usando los prefijos o escribiendo el número de manera grande? Prefijos, ¿verdad? Los prefijos nos sirven. Usar la notación científica nos sirve para escribir las cantidades de manera más pequeña. Ahora vamos con otro ejemplo, ¿verdad? Vamos con el ejemplo del radio. ¿El radio de la Tierra en qué se mide? En 6.371 kilómetros, ¿verdad? Entonces el punto decimal no se ocuparía aquí, ¿verdad? Ahora, si yo quiero escribir de una forma más pequeña, podría redondearlo o podría escribirlo. Entonces vamos primero escribiendo de la manera más rápida. Si yo desplazo este punto decimal, tengo que llegar al primer entero. ¿Cuál sería? Será un espacio, dos espacios y tres espacios. Es decir, llego hasta el 6 y me quedo al ladito a su derecha. Ahora, ¿cuál es el sentido? Aquí hay tres espacios, ¿verdad? ¿Y yo de dónde a dónde me moví? De derecha a izquierda, es decir, que la flecha va en esta dirección. Cuando uno se mueve de derecha a izquierda, el signo va a ser positivo. Es decir, que si yo traslado esto, ¿cómo sería? 6.371 por 10 a la 3 kilómetros, si se dan cuenta. Esto sí, yo lo escribo en notación científica. Ahora por 10 a las 3, ¿a qué corresponde? A kilo otra vez, ¿verdad? Y acá yo también tengo otro kilo. Es decir, que esto, ¿qué sería? 6.371 por 10 a la 3 por 10 a la 3 otra vez, metros, ¿verdad? Y ahora, por esto es que les hablaba de las propiedades de los exponentes. En este caso, como ambos son la misma base, es decir, por 10 a las 3 yo puedo sumar los exponentes. Es decir, que esto que me queda 6.371 por 10 a las 6 metros, ¿verdad? ¿Y esto qué equivale? 10 a la 6, ¿a qué prefijo equivale? A mega, ¿verdad? Entonces, ahora esto yo lo puedo volver a escribir con 6.371 megametros, si se dan cuenta. Y así yo escribo el número aún más pequeño de lo que ya lo tenía. Y obviamente podemos aplicar tal vez reglas de redondeo, pero eso depende. Entonces, esto es la notación científica. Ahora vamos con ejercicios para ver realmente cómo aplicamos la notación científica. En este caso, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice que tenemos la medición 0.0000, si no me equivoco aquí, 4 ceros, 769.500, ¿verdad? Y esto es segundo. Y ahora, ¿qué nos pide? Ojo, nos pide con dos decimales. Entonces, si yo quiero escribir esto en notación científica, aquí una pregunta que me está diciendo un compañero es ¿de dónde saqué el otro por 10 a la menos 3? Pues si se dan cuenta, ¿esto cuánto era? 6.371 por 10 a las 3 kilómetros. ¿Kilo a qué potencia 10 está asociada? A por 10 a la 3. De ahí es que saqué el otro por 10 a la 3. Del prefijo kilo. Por eso es que lo escribí de esa forma. Ahora si volvemos con el ejercicio, aplicado a la notación científica, ¿qué tenemos? Yo tengo que mover, cuando se mueve de izquierda a derecha, tengo que moverlo hasta llegar al primer número entero y lo muevo un punto, ¿verdad? Es decir, que queda al lado del 7. Es decir, ¿cuántos espacios me trasladé aquí, muchachos? Hasta dejarlo en la forma A.BC. ¿Cuántos espacios me moví? 5, ¿verdad? Entonces aquí el n es igual a 5.
Y si me muevo de izquierda a derecha, ¿qué signo tiene que tener? ¿Positivo o negativo? ¿Verdad? Negativo. Entonces, esto escribiéndolo, ¿cómo nos quedaría? 7,695 por 10 a la menos 5, ¿qué cosa? Segundos, ¿verdad? Ahora, ¿en qué me pedían que escribamos esto? En dos decimales, ¿verdad? Es decir, que tengo que escribirlo aquí. Aquí cuando el número termina en 5, ya les voy diciendo, como un compañero está diciendo ahí, la cifra redondeada. Cuando un número termina en 5, o sea, la cifra eliminar es el 5, hay unas reglas, que por ejemplo las tengo acá abajo. Aquí están las reglas de redondeo. Si la cifra eliminarse es igual a 5 y puede estar seguida de ceros, si la cifra retenida es par, ¿cuál es la cifra retenida? La cifra que va a mantenerse. ¿Cuál es esa? Es el 9. Si esta es par, no va a aumentar. Pero en este caso, como es un número impar, como el 9 es impar, va a aumentar en 1. Es decir, que si ese 9 aumenta en 1, se vuelve un 10. De manera que, ¿qué me quedaría? Me quedaría 7,70 por 10 a la menos 5. Porque el 9 es impar, entonces yo puedo aumentarlo. Si se dan cuenta, aquí está la respuesta. No me equivoco. Es el literal E, ¿verdad? 7,70 por 10 a la menos 5 segundos. Eso expresado con dos decimales. Ahora, el otro ejercicio que nos dice, en Loja se encontraron los restos de un tiranosaurio que vivió hace ¿cuántos? 85 millones de años. Entonces, estos 85 millones de años, ¿cómo se los tiene que escribir? Sería 85, 000, 000 años, ¿verdad? Y los 100, los 999.000, ¿verdad? Entonces, si ahora yo esto lo quiero transformar en notación científica, tengo que trasladar la coma, ¿verdad? Tengo que mover hacia la izquierda, entonces tengo que moverla 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta dejarlo en la forma A.BC por 10 a la n. Recordemos eso. Es decir, que lo traslado justo al lado del 8. Entonces, ¿cuántos espacios lo trasladé al punto decimal? Ah, 7 espacios, ¿verdad? O sea, el n igual a 7. Recuerden que el número en notación científica toma la forma A.BC por 10 a la n, donde A es un número que va del 1 al 9. Recordemos eso. Ahora, si yo me muevo de derecha a izquierda, si en este sentido, ¿qué signo tiene el n? ¿Positivo o negativo? Cuando se mueve de derecha a izquierda. Positivo, ¿verdad? Ya, entonces ahora sí, si yo le escribo, ¿qué me quería? 8,5 por 10 a la ¿cuánto? Por 10 a la 7 años, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta es la respuesta del literal, y esta que nos da la respuesta del literal B, ¿verdad? Vamos con otro ejercicio. Nos dice 2,0 nm. Ahora yo les pregunto, ¿n a qué prefijo hace referencia? Aquí viendo la tablita. ¿N a qué prefijo hace? Nano, ¿verdad? Ahora, nano, ¿qué potencia 10 está asociada? ¿Cuál es su potencia asociada en nanómetro? 10 a la 9 o 10 a la menos 9. Correcto, 10 a la menos 9. Entonces, si yo esto lo quiero escribir, 2,0 nanómetros, es como que yo me regreso de derecha a izquierda, ¿verdad? Porque ahora tengo que escribirlo, ¿cómo se escribiría esto? Como 2,0 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 9, ¿verdad? Porque nano es la potencia de 10 a la menos 9 y metros.
¿Por qué? Porque hay que recordar que este por 10 a la menos 9 es es el nano, el prefijo nano. Entonces, de esta forma, ¿cuál es la respuesta que nos da? Si se dan cuenta, es el literal C. Ahora, ¿qué más tenemos? Dice que se ha descubierto una partícula llamada CMBF, cuya masa es 3,11 por 10 a la menos 10 gramos. Nos dice que la masa de la partícula expresada en, ojo, picogramos. ¿Cuál va a ser la respuesta? Entonces, picogramos, ¿a qué potencia 10 está asociada? Diez a la menos 12, ¿verdad? Entonces, este número, ¿yo cómo lo tengo que escribir? Si era 3,11 por 10 a la menos 10 gramos, ¿a dónde yo tengo que mover el punto decimal? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha, muchachos? Hacia la izquierda o hacia la derecha yo tengo que trasladar el punto decimal. Derecha, ¿verdad? Porque si yo muevo a la derecha, se vuelve negativo, ¿verdad? Es decir que si yo traslado estos dos puntos decimales hacia la derecha, es decir, lo dejo acá, ¿qué me quedaría? 311, ¿por qué cosa? Por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 10 gramos, ¿verdad? Ahora, si yo sumo esto, es decir, por leyes de exponentes, ¿qué me quedaría? 10 elevado a la menos 10 más 2, ¿verdad? Esto gramos, ¿verdad? Y ahora sí, aquí que queda, como ya están diciendo, 311 por 10 a la menos 12 gramos, correcto. Y ahora sí, yo ahora que tengo los 10 a la menos 12 gramos, yo ya sé que esto a qué corresponde. A pico. Y ahora sí, esto finalmente ya lo expreso como me lo pide el ejercicio. Como 311 picogramos. ¿Se dan cuenta de la respuesta de justamente literal E, verdad? ¿Hay alguna duda? ¿O todo correcto está ahí? Aquí hay más o menos como que hay que saberse las tablitas de las potencias de 10 y saber utilizar la notación científica. Eso es lo que tenemos que saber más que nada para estos ejercicios. Ahora vamos a hablar de las conversiones de unidades, que realmente aquí el tema que sigue es el sistema, los sistemas no SI, o sea, de los que no son del sistema internacional, y el sistema británico. El sistema británico es un sistema que se usa más que nada en Estados Unidos, que ahí es donde vienen los galones, las pulgadas. Y aquí lo que hay que saberse más que nada es saberse los factores de conversión. ¿Y cómo se aprenden los factores de conversión? Pues tienen que hacer ejercicios. Los ejercicios son los que les van a ayudar a que aprendan todos estos factores de conversión, porque si se dan cuenta son muchos. Pero si ustedes se saben los prefijos y se saben los factores de conversión, al menos los básicos, van a saber convertir el resto. ¿Y cómo es esto? Con la práctica. Porque, por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Me dice que yo tengo un campo cuadrado, ¿verdad? Por aquí ya ir viendo cómo se usan los factores de conversión. Y nos dice que mide 100,0 metros cada lado, ¿verdad? Ahora, justamente me dicen que el área de este campo cuadrado, ¿qué es?
es 1,00 hectáreas, ¿verdad? Pero el área aquí también es igual, porque aquí hay que saber los factores de conversión. El área que es igual de un campo cuadrado. ¿El área de un cuadrado cuál es, muchachos? No, el área. ¿Cómo se calcula el área? Ajá, base por altura, podemos decir. O simplemente lado por lado, ¿verdad? En este caso, como es un cuadrado, ambos lados son iguales. Entonces, ¿esto qué sería? Si yo sé que cada lado vale 100, ¿qué sería? 100,0 metros. ¿Por qué? Por 100,0 metros. ¿Y esto qué me da igual? Haciendo al cuadrado, metro al cuadrado, ¿verdad? Pero, ¿qué me decía el ejercicio? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para saber el factor de conversión a utilizar? Es que justamente esto equivale a ¿qué cosa? A una hectárea, ¿verdad? Es decir, 100 metros y todo eso elevado al cuadrado equivale a una hectárea. Y es lo mismo que yo escribir aquí, 100 metros elevados al cuadrado son una hectárea. Y así vamos a hacer el factor de conversión. Pues. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide un área de 12 acres, ¿verdad? Nos dicen un cambio, nos piden que lo escribamos equivalencia en hectáreas. Vamos a partir. Yo tengo 12,0 acres, ¿verdad? Ahora, para hacer factores de conversión, lo que yo quiero eliminar tiene que ir abajo. Es decir, que si yo quiero transformar esto en otra cosa, yo tengo que eliminar los acres, ¿verdad? Que irían abajo. ¿Y ahora qué más nos dice este ejercicio? Que un acre tiene un área de 43.600 pies al cuadrado, ¿verdad? ¿Esto qué equivale? Que un acre, aquí es igual a 43.600 pies al cuadrado, como nos dice el ejercicio, ¿verdad? Y si se dan cuenta aquí yo ya qué puedo ir eliminando. Acres con acres, ¿verdad? Ahora, ¿qué más me falta? Me dan otro factor de conversión, el del metro. Me dicen que un metro son 3,28 pies. Entonces, ¿qué es lo que quiero eliminar? El pie, ¿verdad? 3,28 pies cada un metro. Pero si se dan cuenta, me están dando ¿qué cosa? El de la longitud, pero no me están dando el del área. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Pues simplemente tengo que elevar al cuadrado ambos lados. Es decir, tanto esta parte, el numerador de la fracción, como el denominador. Porque si se dan cuenta ahora, ¿qué voy a tener aquí? Por un lado voy a tener en la parte de arriba, ¿qué voy a tener? Metros al cuadrado. Y por el otro, ¿qué voy a tener? Pies al cuadrado. Justamente lo que yo tengo que eliminar. Es decir que, muchachos, si ustedes aprenden las de longitud de manera normal, ustedes de manera consecuente van a saber las de área, porque las de área, las de superficie, son las longitudes elevadas al cuadrado. Y las de volumen, en cambio las de volumen, son las de longitudes elevadas al cubo. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes se saben la longitud, se las saben automáticamente las de área y las de volumen. Ahora, ¿qué es lo otro? Esto no me lo pedían en metro al cuadrado. ¿Esto en qué me lo pedían? Esto me lo piden llevar a área, a hectárea, ¿verdad? Y anteriormente nosotros, ¿qué concluimos? Que una hectárea, ¿a qué equivale una hectárea? ¿A qué equivale una hectárea, muchachos? 100 al cuadrado, metros al cuadrado. Cuidado eso. Ajá. Entonces sería aquí 100 al cuadrado, y aquí estaría por el metro al cuadrado, ¿verdad? 100 al cuadrado y el metro al cuadrado, ¿correcto? Ojo aquí, que 100 al cuadrado. Mira, si yo puedo ir eliminando todas las cosas, ¿verdad? Porque aquí pi al cuadrado, con pi al cuadrado lo puedo cancelar. Metro al cuadrado con metro al cuadrado. Y si se dan cuenta, ya me va a dar la respuesta en hectáreas.
de manera automática. ¿Verdad? Y ahora, ¿esto cuánto les da en calculadora, muchachos? ¿Cuánto les sale a ustedes en calculadora? 4,86, ¿verdad? Y esto está medido en hectáreas. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que nosotros tenemos que hacer con los factores de conversión. Hay varios ejercicios que sí les van a dar un factor de conversión, como es este caso, que si se dan cuenta nos dieron el factor de conversión de los metros a pies y también de hectáreas a pies al cuadrado. Y si se saben y pueden utilizar los de longitud para saber los de volumen y los de área, como pudieron percatarse aquí. Ahora, ¿qué otro ejercicio me dan? Me dicen que 7,8 gramos sobre centímetro cúbico lo deseo expresar en metro cúbico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? 7,8 gramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Ahora, muchachos, ¿un metro cuántos centímetros son? Un metro. Ajá, un metro son 100 centímetros, ¿correcto? Entonces, ¿los centímetros dónde van? ¿En la parte del numerador o el denominador? ¿Numerador o denominador, chicos? ¿Arriba o abajo? Numerador, ¿verdad? Arriba va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero eliminar, ¿qué son? Los centímetros, ¿correcto? Lo que yo quiero eliminar tiene que estar en el lado opuesto. Es decir, si está abajo lo que yo quiero eliminar, cuando yo multiplique, tiene que estar arriba. A esto es a lo que me refiero. Y ahora escribo su equivalencia, que es un metro, ¿verdad? Pero, ¿qué me falta hacer, muchachos? Con lo que vimos anteriormente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta hacer? Porque esto está en centímetros, no está en centímetros al cubo. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? ¿Cuál es el truquito que hay que usar? Ajá, tengo que elevar al cubo. Es decir, que esto lo elevo al cubo, lo 100 al cubo, los centímetros al cubo y los metros también al cubo, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué más me falta eliminar? Un kilogramo, ¿cuántos gramos son, muchachos? Un kilogramo, ¿cuántos gramos son? 1.000 gramos, ¿verdad? 1.000 gramos. Entonces, ahora, ¿dónde tiene que ir esta equivalencia? Los 1.000 gramos, ¿dónde tienen que ir? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿verdad? Es decir, que acá quería 1.000 gramos, de acá 1 kilogramo. Si se dan cuenta, ahora sí ya puedo ir simplificando todo, ¿verdad? Gramo con gramo, centímetro al cubo con centímetro al cúbico, y ahora esto me va a quedar en kilogramos sobre metro al cúbico, ¿verdad? ¿Esto qué quedaría entonces, la conversión? Con 7,8, ¿por qué cosa? Por 100 al cubo, ¿sobre qué? Sobre 1.000, ¿verdad? Y esto estaría en kilogramos sobre metro cúbico. Es simplemente si ponemos esto en calculadora, me confirma cuánto les da, muchachos. ¿Cuánto les da esto?
7.800, ¿verdad? 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la respuesta la podemos dejar expresada ahí, pero si se dan cuenta que nos pide el ejercicio. Notación científica con 2 decimales. Entonces, este número, ¿cómo lo tengo que dejar escrito? Tengo que trasladar el punto decimal, ¿verdad? Así que tiene que ir un espacio, ¿verdad? Porque ¿cuántos espacios tengo que moverlo? Tengo que moverlo 1, 2 y 3, ¿verdad? Porque me pide que esté en 2 decimales, ¿correcto? Entonces, como me muevo 3 espacios, ¿qué sería? N igual a 3, y como me muevo de derecha a izquierda, es positivo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué sería? 7.80 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto lo podemos dejar expresado aquí, o también lo podemos expresar de otra forma. Hasta aquí nosotros ya podemos haber expresado esto. Como 7.8 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos con el siguiente ejercicio. Si se dan cuenta, déjenme muevo un poquito despacio las cosas, porque... Ya, ahí. Nos dicen que tenemos que convertir 24.4 millas hora a metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Millas hora en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, muchachos, ¿se saben la conversión directa de horas a segundos? ¿Se saben cuántos segundos tiene una hora? Ya, muy bien. Una hora son 3.600 segundos, ¿verdad? Una hora son 3.600 S, ojo. Segundos es con S, en símbolo. Ahora, las millas. Vamos a usar la tablita. ¿Las millas dónde están? Una milla, ¿qué equivale? SG está incorrecto, no se escribe SG. La palabra correcta en sistema internacional es la S. El tiempo no se escribe SG, se escribe S nomás. El símbolo de los segundos. ¿Cómo que el profesor te dijo que sí? No, pues ñaño. El sistema internacional se mide el símbolo, como ya vimos acá anteriormente. El sistema internacional es la letra S, si se dan cuenta. Y esto en cualquier libro ustedes pueden corroborarlo. El símbolo es la letra S, no es SG. Ustedes si agarran cualquier libro, agarran el Bolívar, el Semansky, Tippens, cualquier libro de física se van a dar cuenta de eso. Entonces, ajá, un cuidadito ahí. Ya. Es decir, lo que les estoy diciendo, una milla que equivale. 1.609 kilómetros, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Una milla, ¿qué son? 1.609 kilómetros, ¿verdad? Y ahora finalmente, ¿qué tengo que hacer yo? Eliminar los kilómetros, ¿verdad? Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1.6. ¿Cuántos? 1.000 metros, ¿verdad? Aquí voy, un kilómetro. ¿Y aquí qué va? Los 1.000 metros, ¿verdad? Y de esta forma, ¿qué tenemos aquí? Milla con milla se va. Hora con hora,
kilómetro con kilómetro y metro, y nos quedaría solo las unidades que son los metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Pues, ¿esto qué quedaría? 24.4, ¿por qué? Por 1.609, ¿verdad? Sobre 3.600. Y me estoy dando cuenta que aquí falta multiplicar por 1.000. Y esto ya estaría metros sobre segundo. Es decir, ¿qué respuesta nos da esto? Vamos a escribir todo esto en calculadora. ¿Cuánto les da, muchachos? 10.9095 les da. 10.91. 10.90, ¿verdad? Dejémoslo como 10.9, 10.90 y 1 tendría que ser, ¿verdad? Porque es 95 y aquí hay más dígitos. Entonces, por técnicas de redondeo, cuando al 5 le siguen más dígitos, como en este caso es el 4, dígitos diferentes de 0, aumenta en 1 la cifra sin importar si es par o impar. Es decir, que aquí sería 10.91 metros sobre segundo. Y esto ya mismo vamos a hablar de esas técnicas de redondeo que estoy aplicando. Y vamos a eliminar este ejercicio. Vamos a ponerlo más abajito. Y ahora sí, el ejercicio que me piden, notación científica y dos decimales. En este caso, ya está aplicado en notación científica. Bueno, está aplicada en dos decimales ya, ¿verdad? En este caso lo podemos dejar hasta ahí. Y ahora, si yo lo quiero en notación científica, como me pide el ejercicio, solo tengo que trasladar un valor, ¿verdad? Sería derecha a izquierda 1, ¿verdad? Entonces, n igual a 1, pues se mueve en este sentido es positivo, ¿y qué me quedaría? 1.091, ¿verdad? Por 10 elevado a la 1 metros sobre segundo. Y el ejercicio nos pide en cuántos decimales, solo en 2, ¿verdad? En este caso, como el 1 es menor que 5, no se aplica ninguna técnica de redondeo, y esto en notación científica solo sería 1.0 por 10 metros sobre segundo. Y esto es aplicando ¿en qué parte te perdiste? Ya. Para factores de conversión, por si acaso, para hacerle acuerdo a todos, ¿qué es lo que se hace? Lo que yo quiero eliminar, lo tengo que multiplicar por eso mismo que quiero eliminar, pero tiene que estar arriba. Y tengo que escribir abajo su equivalencia. En este caso, si yo quiero eliminar hora, lo tenía que multiplicar por una hora arriba y su equivalencia en segundos, porque yo quiero llegar a metros sobre segundo. Ahora, ¿qué más quiero eliminar? Las millas. Entonces, si yo quiero eliminar una milla, cuando yo la multiplique, tiene que ir abajo la milla otra vez y arriba su equivalencia en la unidad que necesito. Y de esa forma, yo ya transformo a metros sobre segundo. ¿Se dan cuenta? Y ahora, por último, lo que nos pedían, que era notación científica, es dos decimales. Se dan cuenta, como mi punto decimal solo es 10.91, si yo lo quiero mover un espacio, que es la notación científica A.BC por 10 a largo, muevo un espacio, simplemente lo escribo de esta forma y aplico la técnica de redondeo. Ahora, ¿qué nos pide? 78.24 gramos a libra. Esta de aquí ya es más rápida, ¿verdad? Porque una libra, un gramo, o bueno, ¿cuántas libras tiene un gramo? ¿Cuántos gramos tiene una libra? Si no se acuerdan del factor de conversión, aquí está, si no me equivoco. Aquí pueden ver
Ya. Un kilogramo, ¿qué tiene? 2,20 libras, ¿verdad? Vamos a transformarlo de esa forma. 2,20 libras, ¿qué tiene? Un kilogramo, ¿verdad? Pero kilo, ¿qué significa? La potencia de 10 a la 3, ¿verdad? Y aquí quería gramo, correcto. Esto de acá es lo que uno conoce como kilogramo, ¿verdad? Pero si yo lo expreso de esta forma, también lo tengo de la... ¿Qué tengo aquí que me sirve? Que puedo eliminar directamente el gramo con el gramo. Y esto ahora sí, ¿cuánto les da, muchachos? ¿Me confirman cuánto les da? Esto les da 0,17. Les da 0,1721. ¿Me confirman? Ya, muy bien. Y eso es más que nada los factores de conversión y lo que hay que saber aplicar para realizar los respectivos factores de conversión. Ahora sí, podríamos darle paso al análisis dimensional, que es lo que estábamos viendo anteriormente con todos esos ejercicios, que son los que están acá. Nosotros teníamos que analizar las dimensiones. Entonces, ¿qué nos dice el análisis dimensional? Más que nada nos sirve para verificar la veracidad de ecuaciones que nos dan en física, para verificar que todas pertenezcan a una misma dimensión y también que a partir de datos experimentales podamos encontrar una ecuación que relacione. ¿Esto a qué se refiere? ¿Y a qué se refiere con las fórmulas a partir de datos experimentales? Es que lo que tenemos que aprender aquí, profe en español, please, ya. ¿Qué es lo que nos dice como tal? Es que las magnitudes fundamentales de las que hablábamos anteriormente, es decir, longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, todas esas pertenecen a una misma dimensión. ¿A qué se refiere con dimensión? Era lo que yo anteriormente les hablaba, que yo solo puedo sumar papas con papas, pepes con pepes, manzanas con manzanas, metros con metros, segundos con segundos, kilómetros con kilómetros, metros sobre segundos con metros sobre segundos. En una ecuación, si yo sumo cosas, todas esas tienen que pertenecer a una misma dimensión. A pesar de que cada una tenga a pesar de que cada valor sea de otra dimensión, al momento de combinarlas tienen que pertenecer a la misma. ¿Y qué es lo que tenemos que saber primero? Es saber a qué dimensión pertenecen las magnitudes fundamentales. Porque a través de ella nosotros podremos conocer las demás magnitudes derivadas. Por ejemplo, la dimensión de longitud, si se dan cuenta, está relacionada a L mayúscula, es decir, justamente en su primera letra. La masa, lo mismo, a la letra M mayúscula. El tiempo, a la T mayúscula. Intensidad de corriente, a la letra I mayúscula. La temperatura, a teta. Irónicamente, la dimensión de la temperatura está relacionada a teta, como pueden ver aquí. Y la intensidad luminosa, que esa está relacionada con la dimensión de J y está medida en la candela. Y por último, la cantidad de sustancia. Que la cantidad de sustancia, pues su unidad es el mol, su símbolo es el mol, pero su dimensión es la letra N. Entonces, para dar un qué es esto, y cómo se lo puede aplicar ahora en la física por el pre y todo esto que vamos a ver,
es que existe un principio que es el de homogeneidad. Este principio, en resumen, es lo que les decía. Yo solo puedo sumar papas con papas. Y para explicarlo de una forma mejor, vamos a explicarlo con un ejercicio. Porque esa es la forma que se puede explicar para darle a entender algo. Por ejemplo, van esta ecuación, que la velocidad es igual a un A más B por T, donde yo no conozco la dimensión de A y de B, pero sí me dicen que T es el tiempo medido en segundos, obviamente. El tiempo medido en segundos, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice el análisis dimensional y el principio de homogeneidad? Que yo puedo puedo analizar cada una de las dimensiones de cada uno. Es decir, que yo puedo analizar la dimensión de este con la dimensión de A. Y a su vez, la dimensión de B la puedo relacionar con la dimensión de B por T, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que yo puedo hacer una igualdad. ¿Cuál es la igualdad correspondiente? Que B de manera dimensional tiene que ser igual a A, ¿verdad? Y B de manera dimensional tiene que ser igual a ¿qué? A BT, ¿verdad? Porque cuando yo sume A más B por T, tienen que ser parte de una misma dimensión, ¿verdad? Tienen que ser parte de la dimensión de ¿qué? La velocidad, ¿a qué dimensión creen que pertenezca? Si la velocidad, ¿en qué se mide, muchachos? La velocidad y la rapidez, ¿en qué se miden? El sistema internacional. Metros sobre segundo, ¿verdad? Los metros por segundo o metros sobre segundo. En esto se lo mide, ¿correcto? Es decir, que yo puedo encontrar la dimensión de la velocidad. Si llego a un análisis de esto, ¿qué me diría? ¿Cuál es la dimensión de los metros? ¿Los metros a qué magnitud pertenecen? Longitud, ¿verdad? La longitud es la dimensión L. ¿Y ese a qué magnitud pertenece, muchachos? Ese que son los segundos. A T, ¿verdad? El tiempo. Es decir, que la dimensión de B es igual a L sobre T, o también usando exponentes la podemos expresar como L por T elevado a la menos 1. Si la expresamos también como propiedad de los exponentes. Recordemos que si algo está de esta forma, esto lo mismo que escribir A menos y el exponente que teníamos anteriormente. Por eso es que lo podemos escribir esa cosa. Entonces, ahora sí, si B es de manera dimensional, es LT a la menos 1. La dimensión de A también tiene que pertenecer a esta, ¿verdad? Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque, ¿qué tiene que sumar? Tengo B, que son metros sobre segundos, y esto es igual a A, que también tendría que ser metros sobre segundos. Ahora vamos con B. B, ¿qué tiene que ser igual? Ser igual a la dimensión de B mayúscula por la dimensión de T. Si T está en segundos, ¿cuál es su dimensión, muchachos? ¿Cuál es la dimensión de del tiempo? ¿Cuál es la dimensión? T, ¿verdad? Otra vez, T. Entonces, ¿qué queda aquí? ¿Qué nos quedaría aquí? Si nosotros seguimos trabajando la ecuación. L por T a la menos 1, si este término, como nosotros solemos decir, lo mandamos a dividir al otro lado, ¿qué me quedaría? Por 1 entre T, ¿verdad? Y esto es igual a la dimensión de B, ¿correcto? Y ahora, ¿esto cómo quedaría? L por T a la menos 1, este le volvemos a aplicar la propiedad de los exponentes, que sería por T a la menos 1
Y ahora sí, ¿qué propiedad hay que aplicar? La propiedad de suma para bases de exponentes iguales, ¿verdad? Es decir, que finalmente esta dimensión, ¿qué va a ser? L por T elevado a la ¿cuánto? Menos 2, ¿verdad? Porque se suman. Y esta sería la dimensión de B. Y ahora, muchachos, ¿qué unidades van a ser L por T a la menos 2? Es decir, lo podemos escribir también esto como L sobre T al cuadrado, ¿verdad? Ajá. ¿Y esto qué significa? Que en sistema internacional esto lo podemos ver como los metros sobre segundo al cuadrado. Y si se dan cuenta, tiene mucho sentido que A sea igual a metros sobre segundo, ¿verdad? Y que B sea metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque si B es la velocidad de metros sobre segundos y A también está en metros sobre segundos, ¿más qué? Más B. ¿B qué sería? Metros sobre segundo al cuadrado. Por T, que es segundo, ¿verdad? ¿Qué me queda aquí? S, puedo simplificar. ¿Y qué me queda aquí, muchachos? Metros sobre segundo es igual a ¿qué? A metros sobre segundo más metros sobre segundo. Y esto es el principio de homogeneidad, que yo solo puedo sumar cosas que pertenezcan a una misma dimensión. ¿Se dan cuenta, muchachos? Esto es lo que se refiere el principio de homogeneidad. Por eso es lo que yo les decía que nos ayuda a que nosotros podamos encontrar fórmulas, porque esta ecuación, ¿a alguien le recuerda alguna ecuación de algún tipo de movimiento? ¿Qué ecuación, muchachos, creen que podríamos crear a partir de esta? Que se les haga conocida, tal vez. Tal vez para el MRV les recuerda algo. Hay una ecuación que se les haga conocida, muchachos, del MRV. A ver si les doy el empujón. La velocidad o velocidad final, igual, ahí como ya dijo un compañero, es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, muchachos. Si se dan cuenta cómo a través de esto yo puedo formar una ecuación con el principio de homogeneidad. Y tiene todo el sentido de que sea aquí. Porque, ¿qué es esto? M sobre segundo, otra vez lo mismo, M sobre segundo, más M sobre segundo al cuadrado por segundo. Y si se dan cuenta, formamos una ecuación del MRV. Está relacionada a la ecuación del MRV, este análisis dimensional que acabamos de utilizar. Eso es el análisis dimensional. Es muy chévere el análisis dimensional. Vamos con ejercicios ahora para practicar, obviamente, muchachos, para ver cómo podemos realizar esto. Este ejercicio es de 2. Nos dice que cierta ecuación tiene la siguiente estructura. P es igual a DGH, que esto es densidad, gravedad, altura, y nos dice que donde las dimensiones de cada uno nos las dan. Y además nos dan otra expresión y también nos piden que encontremos las dimensiones. Entonces vamos con el literal A. El literal A, ¿qué me pide? Me dice que P es igual a ¿qué? A DGH. Y nos dan las dimensiones de cada uno. Es decir, que si yo el análisis dimensional, solo tengo que empezar a reemplazar, ¿verdad, muchachos? ¿La densidad de D cuál es? ¿Cuál es la densidad de D? Ajá. M, L a la menos 3. Ahora la densidad de G, ¿cuál es? Ajá, solo estamos reemplazando ahorita, ¿verdad, muchachos? Sería L T a la menos 2, ¿verdad?
Y finalmente, la dimensión de H. ¿Cuál es la dimensión de H? L, ¿verdad? ¿Y ahora qué podemos hacer, muchachos? Podemos seguir resolviendo, ¿verdad? ¿Qué me quedaría aquí? M, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles yo los puedo sumar y cuáles no? Si se dan cuenta, tengo un L por otro L, ¿verdad, muchachos? Aquí. L por L. Entonces, ¿qué me quedaría acá? L elevado a la menos 3 más 1 y más 1, ¿verdad? Por propiedad de los exponentes, ¿correcto? Porque todas son la misma base que es L. Y aquí finalmente por T a la menos 2, ¿verdad? ¿Y esto cómo me va a ir quedando, muchachos? La presión, bueno, esto ya lo sé por una ecuación conocida. ¿Esto qué sería? Ajá, ml a la menos 1 por T a la menos 2. Y esa sería finalmente la dimensión de P. Que esta ecuación, bueno, como ya les he estado diciendo, esta es la ecuación de la presión manométrica, que esto más adelante, más adentro van a conocerla. ¿Se dan cuenta? Con eso nosotros ya hemos resuelto un ejercicio, ¿verdad? Ya resolvimos el literal A, ¿correcto? Ahora vamos con el literal B. El literal B, ¿qué me daban? X es igual a ¿qué? A t al cubo más ¿qué? Más bt más c, ¿verdad, muchachos? Entonces, si nosotros podemos usar análisis dimensional, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacíamos con análisis dimensional? Podemos igualar términos, ¿verdad? Es decir, este con este, luego otra vez x con este y x con c. Así que me quedaría que la dimensión de x es igual a ¿qué? A la dimensión de a t al cubo, ¿verdad, muchachos? ¿Qué más me queda? Que la dimensión de x es igual a ¿qué? A b por t, ¿verdad? Y también que la dimensión de x finalmente es igual a la dimensión de c. Ahora, ¿qué nos decían también los datos? Nos decían que la siguiente expresión se utiliza para calcular la posición de una partícula en función del tiempo. ¿Eso qué significa? Que t va a estar medido en segundos y x va a estar medido en metros. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión de x, muchachos? ¿Cuál es la dimensión de x? L, ¿verdad? A ver, ¿todos de acuerdo que es L? Ya. Entonces, ¿qué significa? Que esto va a ser L es igual a la dimensión de A. La dimensión de T, ¿cuál va a ser, muchachos? T mayúscula, ¿verdad? Correcto. Sería T al cubo, aquí hay que ser igual L, igual a la dimensión de B por T. Y finalmente, bueno, pues aquí uno ya de manera directa sabe que la dimensión de C va a ser solamente L, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues resolver, ¿verdad? Tengo, como quien dice, mandar a dividir los términos. En este caso, para la primera ecuación, ¿qué sería? La dimensión de L, tengo que mandar a dividir ¿qué cosa?
T al cubo, ¿verdad? Y esto sería igual a, ¿verdad? Ajá, y como ya se están dando cuenta, la dimensión de A, ¿qué sería? L por T a la menos 3. Y esto finalmente es igual a la dimensión de A. Ahora, la dimensión de B, ¿qué sería? También despejar, ¿verdad? O sea, L sobre T, y esto es igual a la dimensión de B, ¿verdad? Entonces, la dimensión de B, ¿cuál sería? Ajá, LT a la menos 1, correcto, muchachos. LT a la menos 1 igual a la dimensión de B. Y ahí está, ya hemos resuelto todo, ¿verdad? Porque ¿qué nos pide el ejercicio? La dimensión de A, que está justamente aquí, y la dimensión de B, ¿verdad? Que también la tenemos justamente acá. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda de esto? Vamos con el segundo ejercicio. ¿Ya? ¿Pasamos al siguiente ejercicio? Ya. El siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? Nos dice que la expresión es dimensionalmente correcta y nos dicen que Q es el caudal, A es el área, que es aceleración de la gravedad, H es altura, y nos piden la dimensión de K. El ejercicio probablemente se les haga conocido, pero aquí hay que ver qué es lo que hay que hacer y hay que hacerlo detenidamente. Si A es el área, ¿cuál va a ser su dimensión? ¿Área en qué se mide, muchachos? ¿El área en qué se mide? El área es una medición de superficie, ¿verdad? ¿Y en qué se miden? En metros al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si se mide en metros al cuadrado, ¿cuál va a ser la dimensión, muchachos? L al cuadrado, ¿verdad? Sería L al cuadrado, ¿verdad? Porque si esto se mide en metros al cuadrado, si yo hago su respectiva dimensión, ¿qué sería? L al cuadrado, ¿verdad, muchachos? Entonces, toda dimensión de área va a estar medida en L al cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos con la gravedad. ¿Alguien se acuerda la aceleración de la gravedad? ¿En qué se mide la aceleración? Ajá. Está en metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la dimensión de la aceleración de la gravedad? Que es m sobre segundo al cuadrado. Recuerden que es con la s los segundos. Ah, L sobre t al cuadrado. Y eso de manera directa, ¿cómo la puedo escribir? Como L t al menos 2, ¿verdad? Ahí está. Y ahora, ¿qué más nos falta ver? H. H, ¿qué nos dicen que es? H se mide en qué? H es altura, ¿verdad? ¿Las alturas en qué se miden? En metros, ¿verdad? Son longitudes. Entonces la dimensión de H, ¿cuál tiene que ser? De manera directa. L, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahora sí, pues, por último, ¿qué nos falta ver? La dimensión de Q, ¿verdad? ¿Q en qué está medido?
en metro al cubo sobre segundo nos dice el ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión del caudal? ¿Cuál va a ser la dimensión del caudal, muchachos? ¿Cuál es la dimensión de los metros? L, ¿verdad? O sea, L al cubo por 1 sobre T, ¿verdad? Bueno, como ya dijo un compañero, L al cubo por T a la menos 1, ¿verdad? Ahí estaría correcto. Recordemos que es M, que sería L al cubo, y sobre S, que esto sería T a la menos 1. Cuidado ahí, muchachos. Entonces, ahora sí, para toda esa ecuación, si le hacemos un análisis dimensional, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría esto, ¿verdad? Ojo, muchachos, los números tienen dimensión. A ver si prestaron atención, muchachos. Ajá, los números no tienen dimensión. Entonces, como una forma como para decirlo, este 2 lo podemos simplificar, porque no tiene dimensiones, adimensional. Entonces, ahora simplemente hay que cambiar los datos. Aquí, ¿qué sería? L al cubo te da la menos 1, ¿verdad? Y esto sería igual a la dimensión de K, la dimensión de A, ¿qué sería? L al cuadrado, ¿verdad? Y ahora todo esto iría dentro de una raíz, ¿verdad? ¿Cuál es la dimensión de G? Pues vamos escribiendo todos los datos, sería LT a la menos 2 y H que es solo L, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo nos va quedando? ¿Qué forma va teniendo, muchachos? L al cubo T a la menos 1, esto es igual a la dimensión de K, ¿por qué cosa? Por L al cuadrado. ¿Por qué nos queda dentro de la raíz, muchachos? L por L, ¿qué nos da? L por L, correcto, L por L, L al cuadrado, ¿verdad? L al cuadrado por T a la menos 2. Entonces aquí, muchachos, ¿aquí ven alguna propiedad de los exponentes que se puede utilizar dentro de la raíz? Sí, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado, porque ¿cómo podemos ver esto que está de la raíz? ¿Cómo lo podríamos ver? Como L por T a la menos 1, todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad, muchachos? Porque propiedad de los exponentes, este cuadrado se va a distribuir. Es decir, que ¿cómo nos quedaría en cada exponente? L al cuadrado por T a la menos 2. Entonces, de esta forma también lo podemos ver, muchachos. ¿Esa parte está clara? ¿Sí se entendió por qué hice eso? Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? LT a la menos 1 elevado al cuadrado. Y ahora sí, ¿qué puedo hacer? Eliminarla, puedo simplificar la raíz cuadrada, ¿verdad, muchachos? Ahora sí, ¿qué nos queda? Solamente nos quedaría L al cubo menos 1, y esto es igual a K, por L al cuadrado. ¿Por qué? Por LT a la menos 1, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tenemos? L al cuadrado por L, ¿cuánto nos da?
Era el cubo, ¿verdad? Era el cubo te da la menos uno. Y aquí, muchachos, ¿qué nos vamos dando cuenta? Que yo puedo simplificar este término y este término, ¿verdad? Porque son términos iguales. ¿Por qué lo puedo simplificar? Porque, por ejemplo, yo puedo escribir esto. En ambos lados, ¿qué puedo hacer? Dividir LK t a la menos uno sobre ¿qué? Sobre L al cubo por t a la menos uno, ¿verdad? Y aquí sí puedo simplificar este con este. Claro que sí. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos simplificando todos los términos. ¿Y esto por qué? Porque si se dan cuenta, los dos lados son iguales. Entonces, si yo a ambos lados los divido por el mismo término, puedo simplificar. Esto es lo que realmente se hace en las ecuaciones. Y ahora sí me da que uno es igual a k, ¿verdad? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que k sea igual a uno? Que k es adimensional, ¿verdad? Correcto, muchachos, muy bien. K es adimensional, si se dan cuenta. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta correcta, muchachos? La E, ¿verdad? Que K es adimensional. ¿Ahí se entendió todo eso? ¿Sí se entendió el ejercicio? Ya, muy bien. Ahora les voy a hablar, realmente, si se dan cuenta en el cronograma de temas, la segunda parte de esta primera unidad es incertidumbres y cifras significativas, ¿verdad? Pero primero vamos a hablar de las reglas de redondeo que yo considero, si se fijan hasta en el libro de Bolívar, se habla antes de las técnicas de redondeo que de las propias cifras significativas. ¿Por qué? Porque realizar operaciones con cifras significativas, realizar conversiones de unidades y todo eso realmente depende de, de las técnicas de redondeo. O sea, hay que aprender primero las técnicas de redondeo para aprender para usar las cifras significativas. Entonces, se me van un momento, muchachos, voy a ir por un vaso de agua porque se dan cuenta que estoy quedando sin voz. Denme un chance, por favor. Ya, ahora sí volví. Vamos a hablar de las técnicas de redondeo. Las técnicas de redondeo son en total, podríamos decir que cinco, pero porque una de ellas se divide en dos técnicas de redondeo.
Entonces vamos a hablar de cada una. La primera, ¿qué nos dice? Si la cifra a eliminarse es mayor a 5, la cifra retenida aumenta en 1. ¿Cuándo aplicamos esta regla? Cuando, por ejemplo, tenemos el siguiente número. 2.386. Digamos que me piden el término en dos decimales, ¿ok? Voy a poner 2DC para hacer referencia a decimales, ¿ok, muchachos? Entonces, si yo quiero nomás expresarlo en dos decimales, es como que yo tengo que encerrar este número en un cuadrito. ¿Hasta dónde estarían los dos decimales, muchachos? Hasta el 8, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar de qué es la cifra retenida y cuál es la cifra a eliminarse. La cifra retenida es nada más, así como yo les estoy dando en este cajón, la cifra retenida es el último número que se encierra en el cajón, es decir, este número de acá. Esta es la cifra retenida, ¿ok? Y la cifra a eliminarse, pues, es la que está fuera del cajón, la primera que está fuera del cajón. En este caso, ¿cuál es? El 6. Cifra a eliminarse, ¿verdad? Entonces, muchachos, ¿qué nos dice esta regla? Que si la cifra es mayor a 5, es decir, 6 es mayor que 5, ¿verdad? Es correcto. Como en este caso la cifra es mayor a 5, ¿qué tiene que pasar? Que la cifra retenida, ¿qué? Aumenta en 1. Es decir, que el 2.38 ahora que va a tener que ser igual a 2.39. Porque aumenta en 1. Cifra retenida aumenta en 1, ¿verdad, muchachos? Esa es la primera técnica de redondeo. Ojo aquí que el número para esta regla tiene que ser diferente del 5, porque cuando es igual a 5 hay otras reglas. Entonces tengan eso en cuenta, muchachos. Que esta regla se aplica cuando el número es diferente de 5. Ahora vamos con la siguiente, que si se dan cuenta es más o menos la misma, pero ahora es para el caso de qué pasa si el número es menor. Un ejemplo, pongamos aquí 0.123, ¿ok, muchachos? Y otra vez lo quiero expresar solo con dos decimales, ¿ok? Entonces aquí tenemos que aplicar otra vez lo que les decía. Encerramos mis dos decimales solo con un cuadrito, ¿ok? Sería 0.12, ¿ok? Ahora sí, ¿qué hacemos? Identificamos la cifra retenida y eliminarse. Esta va a ser mi cifra retenida, tuki. Y mi cifra eliminarse va a ser el 3, ¿verdad? Tuki por acá. Cifra a eliminarse. Entonces ahora tenemos que ver qué pasa con la cifra eliminarse. La cifra eliminarse es mayor o menor que 5, muchachos. Menor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si es menor? ¿Qué pasa con la cifra retenida? ¿Aumenta o no aumenta? Ajá, no cambia o no varía. Entonces, este número simplemente, ¿cómo va a ser? 0.12, como ya se dieron cuenta en el chat. Porque la cifra es menor que 5. Ahora vamos con la siguiente regla, que se divide en dos, en par y impar. ¿Qué dice esta regla? Aquí vamos a poner par y aquí vamos a poner impar, ¿ok? ¿Qué nos dice? Nos dice que si la cifra a eliminarse es justamente el 5, seguida únicamente de ceros o sin ceros. ¿Esto a qué se refiere?
Esto se refiere que si yo tengo un número, por ejemplo, 13.865.000 o el mismo número 13.865, que si se dan cuenta es el mismo número, ¿verdad? A esto es lo que se refiere con seguido únicamente por ceros o sin ceros. Es decir, que el número termina justamente aquí, ¿ya? Si está seguida únicamente o no está seguida de ceros, aplicamos esta regla. ¿Ya, muchachos? A esto hace referencia. Entonces, teniendo este número aquí, y supongamos que otra vez lo quiero expresar solo con dos decimales, ¿ya? Otra vez encierro el número, 13.86, ¿verdad? Ahora, ¿qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar qué es la cifra retenida. La cifra retenida tengo que fijarme si es par o impar. En este caso, muchachos, ¿el 6 es par o es impar? A ver, los leo, muchachos. Sí es par, ¿verdad? El 6 es un número par. Recordemos que la definición de un número par es un número que se escribe de la forma 2n, donde n es un número entero que va desde el que incluye el cero, porque el cero también es un número par. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con el número es par? ¿Qué dice la regla? Que no varía si la cifra a eliminarse es par o cero. ¿Se dan cuenta? Que si la cifra a eliminarse es par o cero, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Va a aumentar o no va a aumentar? No, ¿verdad? No varía. La cifra retenida no varía. Entonces, esta medición, ¿cuál va a ser? 13.86, ¿verdad? Se va a mantener de la misma forma. Ahora vamos con otro ejemplo para ver el siguiente caso. Tenemos el número 1.375, ¿ya, muchachos? Y me piden que lo exprese también en dos decimales. Ya vamos a ver cuándo nos van a pedir esto y cuándo no, y cómo, cuáles son estas reglas que nos van a pedir justamente eso. Entonces, si me piden en dos decimales, ¿qué hago? Encierro el número, ¿verdad? ¿Y ahora qué me tengo que refijar? La cifra retenida es par o impar, muchachos. Par o impar, díganme. Impar, ¿verdad? Entonces que yo me di cuenta que el 3 es impar, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando la cifra retenida es impar? ¿Qué pasa? Varía, ¿verdad? Significa que esta va a aumentar en uno. Aumenta en uno la cifra retenida, ¿verdad?
Es decir, que ahora, ¿cómo va a ser escrita esta medición? ¿Cómo la vamos a escribir, muchachos? Aplicando la regla de redondeo. Ajá. Ahora va a ser 1,38. Y ahora vamos con la última regla. ¿Qué nos dice la última regla? ¿Se acuerdan que antes les dije que si el número terminaba en 5 y el resto eran ceros, se aplican estas reglas, ¿verdad? La regla número 3. Ahora la regla número 4 lo que dice es que si la cifra a eliminarse es igual a 5, seguida de números diferentes del 5, perdón, seguida de números diferentes del 0, es decir, de dígitos diferentes del 0, un ejemplo es 0,0004. Esta parte de acá es diferente de 0, ¿verdad, muchachos? A pesar de que hay ceros. Si estos dígitos, por ejemplo aquí los dígitos son diferentes de 0, se puede redondear sin importar qué. O sea, la cifra retenida aumenta en 1 sin importar qué. Es decir, que si en este caso me piden también dos decimales, y el número como va, hasta aquí, ¿verdad? Como todos los números que siguen después del 5 son diferentes de 0, ¿qué le va a pasar al número 3? Aumenta, ¿verdad? Sin importar si es par o impar. Si fuera 22 también aumentaría, es decir que esto va a quedar como 1,24. Otro ejemplo, 2.3650023.2 y también me piden dos decimales. Otra vez hacemos lo del cajón. Encierro estas mis dos decimales y ahora sí, los números que siguen al 5 son dígitos diferentes de 0. Entonces la medición es, como ya están diciendo, 2,37. ¿Sí se entiende esta regla? ¿Sí se entienden todas las reglas? Y la diferencia entre la regla 3 y la regla 4. ¿Sí se entendió la regla? Ya. Vamos con unos ejercicios así de redondeo, muchachos. ¿Qué nos pide el primer ejercicio? Nos da 0,0357003. ¿En qué? En tres decimales. Así que vamos a encerrar el número hasta encontrar tres decimales. Aquí va, un decimal, dos decimales y tres decimales. Ahora, muchachos, ¿qué reglas aplica? Los leo. ¿Qué reglas aplica? La 4. ¿Seguros que la 4? ¿La 4 para qué se aplica? Ojo aquí. Ojo con esto. Dice igual a 5. Mucho cuidado ahí, muchachos. Significa que realmente ¿cuál se aplica? Por eso hay que ver cuál es la cifra que se elimina, muchachos. ¿Cuál es la cifra que se va a eliminar? Por eso hay que tener cuidado. ¿Se dan cuenta? El 7 es el número que se elimina.
Y ahora sí, otra vez les pregunto, ¿cuál regla aplicamos? La uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va? En este caso, la cifra a eliminarse es mayor que 5, ¿verdad? Por eso es la regla uno. Entonces, ¿cómo va a quedar escrito este número? 0,036, ¿verdad? Vamos con el siguiente. ¿Qué tenemos? 1,578 en dos decimales, ¿verdad? ¿Cuál regla aplicamos, muchachos? La primera, ¿verdad? Entonces, este número redondeado, ¿cómo quedaría? 1,58, ¿verdad? Correcto, muchachos. Vamos bien. Vamos a la tercera regla. ¿Qué nos dice la tercera regla? Perdón, ¿qué nos dice el tercer ejercicio? Tenemos 0,2500 y nos pide un decimal, ¿verdad, muchachos? Ahí tenemos un solo decimal. ¿Cuál regla vamos a aplicar en este caso? ¿Qué tengo que fijarme? Ajá, la tercera, ¿verdad? Tercera regla, ¿verdad? Ahora, ¿cuál número tengo que ver si es par o impar? La retenida, ¿verdad? ¿Y cuál es la cifra retenida? Ujú, el 2, ¿verdad? Y ahora, ¿el 2 es par? Obviamente que sí, ¿verdad, muchachos? Entonces, ¿qué significa que? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando la cifra es par? Ojo, cuando es par o cero, ¿qué pasaba? Ajá, no varía. No varía la cifra retenida. Entonces, ¿cuál sería el valor de esto? 0 punto. Correcto. Vamos con la tercera, el ejercicio. Perdón, uy, está mal escrito ahora que veo. Eh, Aquí sería 4, acá sería 5, y acá sería 6, ¿verdad? ¿Qué nos dice el cuarto ejercicio? Tenemos que redondear en un decimal, ¿verdad? ¿En qué regla cae este? ¿En qué regla cae? En la 2, ¿verdad? Porque la cifra a eliminarse es menor que 5, ¿verdad? Entonces, segunda regla. ¿Qué pasa cuando la cifra es menor que 5? ¿Qué pasa con la cifra retenida? ¿Qué nos va a pasar? Se mantiene, ¿verdad? Les quería 25,7, ¿verdad, muchachos?
¿Hasta ahí todo correcto? Vamos a hacer, ya, hacer un cambio en este ejercicio de acá. Ya. ¿Qué nos dice? Redondear 0.235 en dos decimales. 0.235 en dos decimales, ¿verdad? Vamos aquí. Encerramos nuestro número con los dos decimales. Ahora, la cifra a eliminarse, ¿qué es? Entonces, ¿qué regla cae? La 3, ¿verdad? Correcto, la 3. La 4 es cuando le sigan otros números diferentes de 0 o que terminen en un número diferente de 0. Entonces, ¿qué regla es? Tercera regla, ¿verdad? ¿Y qué hay que fijarse para aplicar la tercera regla? ¿Qué hay que fijarse? Ajá. ¿Y qué habíamos que fijarse si es par o impar? Y en este caso el 3 es par o impar. Muy bien, el 3 es un número impar. Entonces, si la cifra es impar, ¿qué va a pasar? Aumenta, ¿verdad? Cuando el número es impar, aumenta. Cuando es par, se mantiene. Cuando es impar, aumenta. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría el número? 0.24. Correcto, la cifra retenida aumenta en un número. Recuerden eso. La cifra retenida es la que va a cambiar. La que se elimina, no le pasa nada. Vamos con el último ejercicio. Nos dicen 3.9501 y nos piden un decimal. ¿Qué regla se tiene que aplicar aquí, muchachos? La última, ¿verdad? La cuarta, porque es el número 5 seguido de dígitos diferentes de 0. ¿Correcto? ¿Y qué pasa cuando son dígitos diferentes de 0? Aumenta sin importar qué, muchachos. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esto? De ese 3.9. Ajá. Va a ser 4.0. Ojo, hay que expresarlo con el decimal que nos dice. 4.0. Esas son todas las reglas de redondeo que hay que tener en cuenta. ¿Alguna cuestión, alguna duda? ¿Alguna duda? Hasta aquí más o menos vamos dejando la clase. Espero les haya gustado, muchachos. Y eso. ¿Ninguna duda, ninguna cuestión? Porque hasta aquí vamos dejando la clase, muchachos. Cuídense. Muchas gracias.